Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal, el canal Seguridad y Defensa Estratégica, en una transmisión más el día de hoy para todos los patriotas que nos siguen y para todos los patriotas de que nos están viendo y nos están sintonizando de diferentes países de nuestro hemisferio, como también de diferentes países de Europa. Vamos a comenzar el día de hoy revisando nuestros monitores internacionales porque ya, como Mr. YouTube nos cortó la cabeza del canal más antiguo, pero ya estamos alineados, ¿cierto?, con nuestra gente que nos ve y nos sintoniza desde otras regiones del hemisferio. A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, Hay algunas cosas pasando aquí con estos monitores que se ponen vamos a tratar de cancelar y no pesca. Bueno, no importa. Vamos a ver qué pasa. Bien, saludos cordiales a Montreal, a Alberta. También saludos cordiales a los que se están conectando desde Brasil, Curitiba, Paraná. También a nuestro, por supuesto, fiel auditor desde está apareciendo unos amigos que se están conectando desde México. Mire, curiosamente, desde México están conectándose también a partir del día de hoy. Así que a Carlitos Cárdenas de Brasil, también un cordial saludo a nuestro amigo carabinero ahí en situación de retiro que se encuentra trabajando en Brasil. Él nos sintoniza todas las tardes o todas las noches. Brasil está con 2 horas de diferencia con respecto a Chile, así que ellos están más tarde. También un saludo cordial a Paraguay, Uruguay, a Colombia, a Ecuador y todo. Bueno, Perú, sí, y París también. La gente de París, Francia, de Angoulême, Francia, y de Toulouse, Francia. De París acaban de agregar también, ¿ah? La gente, por supuesto, los que están agregados desde Inglaterra, de Londres, están conectados también. Aumentó la cantidad de gente en Londres. Muy bien, excelente. Hay un éxodo en Londres. Hay muchos inmigrantes que están saliendo desde la capital de Londres. Están yendo. Chao, arrivederci. Sayonara, bye bye. Auf Wiedersehen. Vamos a ver quién más está por este lado. Argentina, por supuesto, conectado. Cordial saludo para ustedes, patriotas. Guillermo, bien, al mando del buque ahí. Y, por supuesto, a los patriotas que están en Chile. Se suman, aquí, vamos a ver este otro lado. Se suman, efectivamente, desde Bagdad, la nueva unidad 82 que está por esos lados. Cordiales saludos, muchachos. Se la han estado viendo dura últimamente, realmente se la han estado viendo dura, pero ánimo, ya están recién llegando el grupo anterior donde estaba nuestra amiga Elizabeth, ya está de vuelta, por lo tanto ahora llegó el recambio, se hizo el releo ahí, así que a la unidad 82 de los aerotransportados, hijos míos están ahí, así que un saludo cordial para ustedes, muchachos. Buen servicio y cuídense mucho. Los queremos de vuelta en casa. Así es, comenzaron los movimientos, ¿se dan cuenta? Cambiaron de presidente, comenzaron los movimientos, comenzaron los bombardeos y comienza a movilizarse esta maquinaria de la guerra que es la que da platita, aunque no lo crean. El Titán, durante sus 4 años, no mandó a nadie a la guerra, al contrario, los trajo de vuelta, pero ahora ya vemos que han comenzado algunas misiones un poquillo complicadas. Así que la gente del grupo, como le digo yo, 82, buen servicio, cuídense mucho. Bien, amigos míos, claro, hoy día estoy así más encachado, como dicen en el campo, estoy emperifollado.
El término, ustedes saben que yo tengo entre Chilote, Guaso, Fuerzas Armadas, Carabineros, sacamos todos los términos y detective todos los términos que en el transcurso de nuestra vida hemos ido aprendiendo por los diferentes trabajos y misiones en las cuales nos hemos visto involucrados. Vamos a sacar esta cosa de aquí, a ver, no, este coso de aquí porque el otro molesta mucho, pero ¿saben? Estamos esperando también a Daniel. Daniel estaba en ciertas situaciones. Espérenme un poquito que vamos a reconfirmar porque hubo un problema con nuestro enlace. Hubo un problema con nuestro enlace y aquí yo les voy a estar enviando a Daniel. ¿Y sabe por qué? Se me desarmó todo el sistema. Aquí le estoy enviando el link a Danielito porque estábamos con una entrevista en realidad con Telemundo 44 acá de Washington, D.C. Y precisamente estábamos analizando las medidas de seguridad porque se activó un sistema de emergencia ahora acá en Washington. Se activó un sistema de emergencia con alguna información que estaba llegando y bueno, nosotros desde que yo llegué hemos estado trabajando de inmediato en diferentes situaciones. Así que, pero hoy día ya el asunto pasó a otro nivel. Es para que ustedes sepan, porque mañana van a salir algunas noticias muy interesantes. Pero bueno, para no dejar esperando tanto a nuestro invitado, en realidad que lo tenemos ya detrás de pantalla, ya se nos fue de nuevo. Como les decía, hay una alerta de seguridad acá en Washington, D.C., precisamente en el sector del Capitolio, Casa Blanca y los alrededores. Aquí está entrando de nuevo, espérenme, después continúo con eso. Yo creo que ahí se bajó mucho la cámara, mi estimado Daniel. Ahí, no, mucho. Por ahí sí, perfecto. No, ahí se bajó mucho la cámara, Daniel. Un poquito más arriba. Ahí sí. Perfecto, ahí sí. Genial. Vamos a poner de inmediato para saludar precisamente al invitado de hoy, a nuestro panelista, ¿cierto? Experto en temas de nuestra historia. Nuestro amigo Daniel Prieto Vial, que estaba con algunas cosas, y yo también tuve algunos inconvenientes en la conexión, Daniel, porque le contaba a la gente que está en el chat que estábamos precisamente en una entrevista con la gente de Telemundo 44 de Washington, D.C., viendo justamente la problemática de una alarma de seguridad que se activó para la ciudad, con algunas amenazas que han habido hacia las instalaciones del Capitolio y de la Casa Blanca. Así que estábamos en una conversación con ellos sobre estos temas precisamente. Se redobló la seguridad en la Casa Blanca, se redobló la seguridad también en el Capitolio, y además de eso, además de redoblarse la seguridad en cuanto a recursos humanos, hubo un aumento bastante considerable de recursos, valga la redundancia, en términos económicos, con recursos humanos y más recursos técnicos. Así que hay algo pasando ahí. Mañana se van a saber. Hoy día a las 11:30 de la noche en Telemundo va a salir la parte de la entrevista que me hicieron y bueno, mañana en realidad vamos a tener algunas otras cosas pasando ahí. Estimado Daniel, se le ve muy elegante como siempre. Bueno, tú sabes que venía llegando, me alcancé a afeitar un poco y me puse esta corbata. Yo estaba en los potreros en el campo ahí viendo un asunto de regadío. Sí, pues sí, claro. Así que aquí me disfracé de caballero para ti. No, es que ¿sabe qué? Lo que pasa es que la gente de nuestra onda, como dice la gente del chat, somos encachados, así que andamos con buena pinta. Bueno, por respeto, yo creo que uno tiene que andar formal, no sé, pero a lo mismo. De todas maneras. Oye, yo antes le voy a comentar a la gente del chat que con mucho agrado y con mucha alegría recibimos la noticia de que en realidad el cabo Zamora quedó libre y está en su casa, en prisión preventiva, en su domicilio. Por de pronto ya es una buena noticia que esté con su familia.
Y eso es un gran logro para él y para la familia en realidad, así que estamos contentos por eso. Qué bien. Claro, otra cosa, el ex diputado Gutiérrez, que no tenía dirección a vida, y no lo podían encontrar para notificarlo, ¿cierto? Así que ahora estaban evaluando cómo iba a ser el sistema con él, porque corresponde detenerlo, pues ya se le entregaron 3 notificaciones, en las cuales no fue habido. Por lo tanto, ahora corresponde que la justicia actúe de otra manera. Vamos a ver si actúa igual como actúa con la gente que es más tranquila, más normal. Pero esas son las cosas que están pasando en Chilito a grosso modo. Estimado amigo, el título de hoy día, o el subtítulo de hoy día, decía ni más ni menos que las crisis creadas por los políticos o por la política a través de la historia de Chile. Y quizás las cosas que más nos recordamos nosotros es la crisis de 1870, la crisis de 1929, ¿cierto? El impacto de la Gran Depresión en Chile. Y bueno, dentro de fechas que son como las más destacables en realidad, porque tú nos vas a orientar sobre eso, la crisis de 1973 y la crisis de 1982. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la crisis que entramos a partir del año pasado con toda esta revuelta? Pero es interesante eso con la crisis, no sé si sería la primera, la de 1870, esta crisis detonada por la crisis mundial que repercutó en nuestro país, que se basaba en el libre cambismo, la economía que fue afectada, ya que cayó el precio internacional de minerales como el cobre y la plata, y que el sistema se basaba en realidad en las exportaciones de plata, por lo que la baja de sus precios arrastró consigo al sistema monetario. No sé si ahí parte o parte antes, mi estimado Daniel. Bueno, podemos partir ahí o podemos partir antes, no sé, lo Yo que creo que prefieras. Ya, antes, Daniel, porque para bueno. saber todo el sistema para adelante. Bueno, como tú seguramente sabes muy bien, el Imperio Español dominó 3 siglos el mundo, a partir de la conquista de América, más o menos, por lo menos al final, cuando ellos sacan a los moros de Granada, en la última etapa de una guerra que duró casi 8 siglos en España. Castilla logra finalmente, aliado con Aragón, sacar a los moros de Granada, y ese mismo año se descubre América por Cristóbal Colón, en fechas distintas. En febrero cae Granada y en octubre, el 12 de octubre, se descubre América. Y a partir del descubrimiento de América empieza un proceso que entre el año 1492 y 1500 más o menos se empiezan a meter en la isla La Española, los españoles, y a recorrer los alrededores, hasta que forman esta dominación gradual del Caribe, de Centroamérica, del Darién, de México después, Sudamérica, ¿no es cierto? El Perú, Chile, lo que hoy día es Bolivia, que en esa época fue la audiencia de Charca, en fin. El Imperio Español que dominó 3 siglos, ¿ah? Y con las conquistas en el lejano oriente, en el este de Asia, de las Filipinas y de islas como Guam, las Marianas, en fin, las Carolinas, que todas eran españolas. La gente a veces se olvida de eso. Eran parte del gran imperio nuestro, ¿no? Nuestro en el sentido de que nosotros somos herederos de ese imperio. Pero España se fue agotando porque había una cierta cantidad de castellanos que hicieron esta hazaña mundial, y leoneses y, bueno, y aragoneses, pero sobre todo castellanos en las Américas, hasta que era demasiada poca la gente que tenía España para dominar un imperio tan grande, tan vasto, y el desgaste de las guerras después con las otras potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, en fin, y la gran guerra permanente contra el Islam y contra los turcos en Europa, que fue, no sé, la Turquía era como la Unión Soviética a la época, entonces el desgaste de nuestros antepasados, ¿no? Yo cuando hablo de la economía nuestra me refiero no solo a Chile, sino que me refiero al Imperio Español, porque nosotros somos herederos de ese imperio. Por lo tanto, son cosas que le pasaron a nuestros antepasados y son parte de nuestra propia historia también. Muchas veces esa parte como que no la entendemos bien. Pero todo lo que pasó en el imperio era parte de nuestra propia historia también. Y el Imperio Español, con las enormes riquezas que consiguió en América, pudo sostener estas guerras en Europa contra los imperios que competían con ella. También vinieron las guerras religiosas, cuando vino toda la reforma de Lutero, más tarde la de Calvino,
y en paralelo la reforma anglicana en Inglaterra. Y todas estas reformas religiosas produjeron unos cismas y unas divisiones que derivaron en conflictos, y un conflicto paneuropeo. Hubo guerras en que involucraron a todos los países de Europa. Y el gran sostenedor del imperio germano-romano, austrohúngaro y el catolicismo, el gran sostenedor fue España, que en cierto modo finalmente consigue un acuerdo y sigue dominando en otros términos hasta que los Habsburgos son reemplazados por los Borbones en ese conflicto que hubo en Europa entre el año 1700 o 1701 y 1713. Algunos dicen 1715 porque las negociaciones siguieron hasta que en 1715 llega Felipe V de Borbón a reemplazar a los Habsburgos en España. Bueno, y eso hizo que llegaran después los reyes Borbones, entre ellos Carlos III, que fue el que más intentó recuperar la vitalidad del imperio, porque ya a esa altura el imperio estaba siendo sobrepasado o compitiendo en paralelo con el gran imperio británico. Pero todavía España dominaba las Américas e Inglaterra tenía estas colonias que después fueron Estados Unidos, en el este de Norteamérica. Eran 13 colonias, un territorio relativamente chico al norte de la Florida, en comparación con la inmensidad del dominio que tenía España y Portugal, pero sobre todo España, en todas las Américas, incluyendo el 60% de Estados Unidos, era o español o de zona de influencia española. Y bueno, entonces cuando este agotamiento económico de España y humano y físico hace que sea fácil para Napoleón invadir España en 1808. Y cuando se produce ese fenómeno, nosotros como que reconsideramos la dependencia de España, de la metrópoli, del rey. Nosotros nos sostuvimos en las juntas de gobierno a nombre del rey para evitar caer en manos francesas. En 1810, en las juntas de gobierno que hubo en Chile, pero que hubo también en todos los países de Iberoamérica. Pero hubo, por ejemplo, un caudillo chileno que estuvo peleando en España contra Napoleón durante bastante tiempo, de 1808 a 1811, estuvo 3 años, y fue ascendiendo de grado hasta llegar al grado de mayor, a punto de ascender a teniente coronel, cuando ya le habían dado el mando de un regimiento nuevo, el de los húsares de Galicia, me refiero a José Miguel Carrera, y él vuelve a Chile y dice: señores, el imperio español está acabado, los españoles están arrinconados en Cádiz, y los franceses, si bien hay mucha resistencia al pueblo, y les va a ser muy difícil dominar España a los franceses, pero los franceses han controlado en las grandes batallas casi toda España, y excepto el duque de Bailén, entre un amigo de José Miguel Carrera, el duque de Bailén, el general Castaños, que en Bailén derrotó a los franceses, a Dupont, al mariscal Dupont. Bueno, pero aún así, a pesar de algunas victorias españolas en general, España había sucumbido al imperio francés. Por lo tanto, acá se consideró la independencia. Y finalmente, José Miguel Carrera es el que da el gran impulso a la independencia en 1811 y empieza a hacer una serie de reformas por la independencia de Chile que culminan en 1813 cuando se inician los combates, cuando el virrey del Perú manda una expedición con el almirante Pareja, que saca tropas de Chiloé, de Valdivia, incluso de Concepción, y forma un ejército realista, casi puros chilenos, eran chilotes, eran valdivianos, eran penquistas de Concepción y de los alrededores, pero eran realistas, eran chilenos, pero realistas, en lucha contra chilenos patriotas, que formó José Miguel Carrera con un ejército reformado y con regimientos nuevos, pero basados en lo que eran los regimientos del imperio, y con la experiencia personal que Carrera tenía en España. Pero ahí parte la guerra de la independencia. Antes se había iniciado la independencia, pero no había estallado ningún combate, excepto quizá el combate entre, no sé, Juan de Dios Vial y el coronel Tomás de Figueroa, que fue un pequeño combate que hubo en la Plaza de Armas en 1810, donde Vial derrotó a Tomás de Figueroa, y excepto ese combate no había habido una campaña militar como la que hizo Carrera el 13, que fue muy exitosa desde el punto de vista chileno, pero por intriga Carrera lo sacaron, entonces lo reemplazó Higgins, y después Higgins no le fue tan bien, así que tuvo que terminar un tratado como el de Lircay, y ahí hubo una serie de divisiones, porque Juan Maquena indujo a O'Higgins en contra de los Carrera,
y se produjeron divisiones los patriotas. Eso ayudó a los realistas a ganar finalmente la guerra en la batalla de Rancagua. Pero en ese periodo vino una caída del nivel económico de Chile y en general de los países de América Latina por la propia guerra de la independencia. Y la guerra de la independencia no hay que olvidarse que no fue contra España, fue básicamente contra los realistas. Había españoles que luchaban por los patriotas y había españoles que luchaban por los realistas, pero los españoles que intervenían eran 2%, en algunos casos 3%. El 97, 98% de las tropas que combatían eran criollas, de ambos lados, en toda América Latina, en toda Hispanoamérica. Entonces no fue tanto una guerra contra España, fue una guerra entre nosotros, unos partidarios de mantenernos en el imperio, otros partidarios de independizarnos del imperio. Y al final, con varias campañas, nosotros perdimos la Patria Vieja, después volvimos en 1817 con las campañas de San Martín, acompañado con el general Estanislao Soler, Bernardo Higgins, en fin. Ahí hubo avance y retroceso, hubo unos retrocesos muy grandes, la batalla de Cancha Rayada, una gran derrota, pero hubo una victoria parcial en Chacabuco y una victoria bastante grande en Maipú. Después se intentó tomar Talcahuano en el sur, no se pudo, y se inició la Guerra Muerte. La Guerra Muerte la iniciaron los Senosoaín, los Picó, el cura Ferrebú, que era un cura que terminó siendo coronel y comandante de un ejército, como de 1800 hombres. Más tarde vinieron los Benavides, finalmente en la última etapa vinieron los Pincheira. Esta guerra a muerte, que se inició alrededor del año 1817, cuando O'Higgins no pudo tomarse Talcahuano, continuó durante décadas, y destruyó el sur de Chile y la economía. Y estos realistas españoles se aliaron con los mapuches. La gran mayoría de los araucanos estuvieron con los españoles en contra de los patriotas. Es muy interesante. Daniel, Sí, perdón, Daniel, a lo mejor me estoy alargando mucho, pero no, que quiero lo que te quería mostrar era... Ya, justamente tocaste un tema, y perdón que te interrumpa, era para que tomes café, pero la gente pregunta en el chat que tú, por favor, les aclares si la palabra es correcta, es araucano o mapuche. Mira, siempre se habló de los araucanos. Esto de hablar de mapuche es una cosa más bien nueva, y un poquito artificial. Siempre se habló de araucanos durante siglos. Y lo mismo, ellos mismos se consideran araucanos también. Así que, pero las dos formas son correctas. Las dos formas son correctas. En Mapudungun se puede decir mapuche perfectamente, y Picunche, que eran los indios de la zona central de Chile, y Huilliche, que eran los indios que estaban más al sur de los araucanos, del Tolten al sur, eran Huilliche y sobre todo en la isla Chiloé. En fin, así que pues, es interesante la pregunta. Pero estábamos en que ahí cae el nivel de vida de los chilenos por la guerra de la independencia. Y cae el nivel de vida en toda Hispanoamérica, no solo en Chile, por la división que se produce, y estas guerras producen mucho daño. Por ejemplo, la guerra a muerte se dedicaban, un poco como hoy día, se dedicaban a tomarse campo, a quemar las casas de las haciendas, a amenazar con las cosechas, y si los dueños de los campos no les daban plata a los insurgentes de Benavides, los Pincheira, o Picó, los Senosoaínos, el cura Ferrebú, les quemaban las cosechas. Estamos viendo el cuento hoy día de nuevo. Así es. Entonces, y esto como continuó durante demasiado tiempo, empezó a haber hambre en el sur, porque no se podían hacer cosechas, no se podía producir alimentos, no se podía tener ganadería, porque las carneaban a las vacas y se robaban los caballos. En fin, entonces empezó una inmigración desde Concepción hacia el centro, y después incluso a Santiago llegaron, y se empezó a vaciar el sur por esta guerra a muerte horrible entre los patriotas y los realistas, que se prolongó y se prolongó. Por eso es que la campaña de la guerra de independencia son varias, y la guerra de independencia se pueden considerar como 2 o 3 guerras. Hay una etapa en que viene la expedición libertadora del Perú, que es otra campaña enorme para liberar al Perú, donde San Martín, por tratar de negociar y no enfrentar a los realistas, no le va tan bien al final, y esto termina siendo consolidado por Simón Bolívar y por su mariscal Sucre, que lo acompañaba en los grandes combates, en fin, incluyendo todos los combates en lo que se llamaba el Alto Perú, o la audiencia de Charcas, que ya en esa época había pasado a depender del Virreinato del Plata. En la reforma en 1776, el Imperio Español le saca todo lo que hoy día es Bolivia a los peruanos,
y se lo entrega a los argentinos, o sea, al Plata, al Virreinato del Plata. Así como a nosotros nos sacó Cuyo. Nosotros éramos dueños de San Juan, de Mendoza, de San Luis, que fueron ciudades conquistadas y colonizadas desde Chile. Pero en 1776, cuando se crea el Virreinato del Plata, el imperio le entrega este territorio al Virreinato del Plata y se lo quita al Reino de Chile. Por lo tanto, nosotros ahí tuvimos retroceso. Antes nos habían quitado Tucumán. Tucumán también había sido descubierto y conquistado desde Chile por Francisco de Aguirre, pero con el tiempo el imperio, pero ya tempranamente, en el año 1680, 1585 por ahí, se lo quitó al Reino de Chile y se lo entregó también a Perú en esa oportunidad, como parte de la audiencia de Charcas, que era parte del Virreinato del Perú. Entonces perdimos el Tucumán y mucho más tarde perdimos Cuyo, Cuyo, que es San Luis, Mendoza y San Juan. Y Chile, que tenía en teoría derechos sobre la Patagonia Oriental, no podía avanzar hacia el sur porque existía esta guerra permanente con los araucanos. Guerra que, entre paréntesis, durante mucho tiempo se tradujo en una paz con tensión de frontera. No eran guerras totales, pero habían malones, ataques esporádicos de los mapuches sobre ciertas haciendas, sobre ciertas ciudades, con saqueo. Por lo tanto, había mucha tensión de frontera, aunque no era una guerra total. Y hubo periodos de paz y hubo periodos de conflicto, unos más abiertos, otros más esporádicos, pero siempre tensión de frontera. Eso impidió a los chilenos ejercer el derecho que tenían por el Imperio Español sobre la Patagonia Oriental y sobre el sur, sobre el Estrecho de Magallanes. Por eso que el Estrecho de Magallanes en Chile solamente se consigue muy tarde en el gobierno de Manuel Bulnes, cuando Joaquín Prieto, que había sido presidente de Chile, asume como intendente de Valparaíso y comandante general de Marina, algo así como el equivalente a comandante en jefe de la Armada, y él le propone a su sobrino Manuel Bulnes, le propone esta expedición con Williams y con la corbeta Ancud, que en 1843 para tomarse Magallanes y formar Fuerte Bulnes, que más tarde se trasladó a Punta Arenas. Pero nosotros no debimos haber conquistado Magallanes mucho antes, excepto que los chilenos tenían una barrera física para ejercer el traspaso de tropas desde el centro hacia el sur por este conflicto permanente con los araucanos, que nunca terminó realmente. Y en la guerra de independencia, como te dije, los araucanos se aliaron con los realistas y ayudaron al saqueo y a esta guerra de guerrillas que hubo muy larga y que finalmente logra controlar en la zona de Concepción Ramón Freire. Más tarde logra controlar Joaquín Prieto, que derrota a los Benavides. Y finalmente Manuel Bulnes en 1832 logra controlar a los Pincheira, que eran 4 hermanos que habían ido ejerciendo el mando sucesivamente a medida que iban muriendo unos y otros. Y finalmente Bulnes derrota al último Pincheira y ahí por primera vez se ordena el país y empieza a crecer. Hay que sumar a este conflicto con las guerrillas realistas de la Guerra a Muerte, hay que sumar los conflictos internos que se producen entre los patriotas, entre los carrerinos y los higuinistas por un lado, pero más tarde entre los pipiolos y los pelucones, o sea, los conservadores y los liberales. Los conservadores dirigidos por Joaquín Prieto y los liberales o pipiolos dirigidos por Ramón Freire, que finalmente se enfrenta a una gran batalla en Lircay, donde Prieto gana, y Prieto le quiere asumir como presidente de la República, él no quiere, y se va como intendente de Concepción a luchar contra los Benavides. Mientras tanto, ejerce el poder Tomás de Figueroa, más tarde Fernando Errázuriz, y Prieto, un año y medio después, en una elección, es elegido presidente de la República y lo obligan a volver a Santiago a hacerse cargo del país. Él decía, no, yo tengo que seguir aquí en Concepción porque estamos en plena guerra contra los Pincheira y contra los Benavides. No tiene sentido que vuelva. Pero bueno, al final se ve obligado a asumir el mando como presidente de Chile el 18 de septiembre de 1831. Y desde ese momento en adelante, Prieto le entrega el poder de esta guerra contra los Pincheira a su sobrino Manuel Bulnes, que era hijo de su hermana. Él se llamaba Manuel Bulnes Prieto. Y junto con José María Lacruz y con su hermano Francisco Bulnes Prieto y con un hermano Joaquín Prieto que se llama Andrés,
que era teniente coronel, que muchas veces la gente no conoce, y otro hermano mayor, que era el intendente de Concepción, que se llama Ángel Prieto. Entre todo este grupo enfrentan a los Benavides y más tarde a los Pincheira, y continúan esta guerra. Pero ya Prieto, al haber derrotado a los Benavides en la batalla de Saldías, ya Prieto había consolidado el orden. Y ahí, a partir de ese momento, el país empieza a crecer. En 1830 gana la guerra civil, en 1831 es elegido presidente. A fines de 1831, cuando Prieto asume, el país se ordena y empieza a crecer. Al año siguiente, en 1832, Bulnes consigue derrotar finalmente a los Pincheira y eso consolida el orden. Y cuando se consolida el orden, el país empieza a crecer, a crecer, a crecer. Tenemos una interrupción porque nos toca la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es una guerra que inicia en 1836 al 39, justo cuando al principio de la guerra, cuando estaba empezando la guerra, mataron a Diego Portales, un ministro que había asumido recién en el gobierno de Prieto, un año y medio antes. Y bueno, la guerra hay que continuarla y finalmente se gana. Y el país vuelve a crecer. Después de la guerra vuelve a crecer. Asume Manuel Bulnes como presidente, es elegido el general que había ganado esa guerra, que era sobrino de Prieto también, así que esto sigue ordenadamente en un mismo grupo, controlando el país, y el país sigue creciendo hasta una revolución que hay en 1851, que es una revolución entre dos primos, Manuel Bulnes Prieto y José María de la Cruz Prieto, que los dos eran primos hermanos, y pelean uno por una visión más tradicional y otra visión más liberal, en la famosa batalla Loncomilla. Ahí se produce una cierta interrupción del desarrollo de Chile por esta guerra civil interna, porque había una cierta resistencia de un vasto sector del país contra Manuel Montt, que era el primer civil que asumía como presidente de Chile en esos periodos. Y después vuelve a haber una nueva guerra civil contra Manuel Montt en 1859. Una fue el 51, la otra fue el 59, o sea, al principio de su periodo de gobierno y al final de su periodo de gobierno. Esta última guerra civil le impide a Manuel Montt imponer a su candidato, que era Antonio Varas, como candidato a la presidencia de la República. Por eso se llamaban los Montt-varistas, los Montt-varistas como una línea política más bien tradicional, que siguiendo la línea de Prieto y de Bulnes, frente a unos grupos liberales que eran más partidarios de José María de la Cruz Prieto y el otro grupo. Finalmente se pone una especie de candidato de consenso, que es José Joaquín Pérez Mascayano, y asume José Joaquín Pérez Mascayano, y ahí a José Joaquín Pérez Mascayano le toca un gran auge, un gran desarrollo, porque hay un cierto consenso entre los bandos que antes estaban en disputa, y eso permite un gran desarrollo del país, excepto algunas curiosidades que se producen en el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano. No sé si me estoy alargando mucho, pero... Está bien, ¿no? Está perfecto, porque vamos siguiendo el hilo. Mira, José Joaquín Pérez Mascayano, que asume como un presidente de compromiso entre estas divisiones que había entre las tropas de José María de la Cruz, por un lado, y Manuel Bulnes, por otro lado, sus primos, y después las disputas que hay en la última etapa del gobierno de Montt, cuando él trata de imponer a Antonio Vara, y es resistido todo esto por el otro grupo. Con José Joaquín Pérez se produce un cierto consenso, un cierto ordenamiento y un cierto desarrollo acelerado en las inversiones, en el crecimiento, en la subida del nivel de vida, en la caída de la pobreza. La pobreza venía cayendo ya desde el gobierno de Prieto. La pobreza cayó con Prieto, la pobreza siguió cayendo con Bulnes. Hubo interrupción en el periodo Montt, hubo periodos de crisis por estas guerras civiles, la pobreza volvió a subir, después volvió a bajar. Y con José Joaquín Pérez la pobreza empezó a caer también nuevamente, pero casi tuvimos una guerra indirecta con Francia, que la gente no sabe esto, por eso es que es interesante mencionarlo. Hubo un proyecto secreto del emperador de Francia para crear un reino de la Araucanía y la Patagonia en el cono sur de América. Y mandó a un famoso abogado muy joven, muy inteligente, muy hábil, que tenía un proyecto para unificar a todas las tribus del Cono Sur en contra de Chile y en contra de Buenos Aires, para formar un reino independiente en el Cono Sur, apoyado por el Imperio francés. Este caballero se llama Orly Antoine de Tounat,
Orly Antoine de Tunat. Y él logró ser, después de gestiones muy largas, no quiero entrar en eso porque es una historia aparte, logró ser nominado en 1830 como rey de la Araucanía y la Patagonia, y esto se hizo muy evidente cuando asume José Joaquín Pérez Mascayano. Venían saliendo de una guerra civil en el centro de Chile, entonces no estaba muy concentrado lo que estaba pasando en la Patagonia, y ahí hay un proyecto para controlar la Araucanía, porque la Araucanía se presta para todas estas cosas que son una amenaza para Chile. Y los mismos araucanos tienen un sector que podrían traicionar el interés de Chile, y se hace imperioso el controlar la Araucanía. Y por eso viene la campaña de la Araucanía. Y dentro de esta campaña de la Araucanía, que se llamó la pacificación de la Araucanía, porque hubo muchos métodos bien prudentes para darle todo el bienestar que se podía a los indígenas, a los araucanos, a los nativos, sobre todo a aquellos sectores de los araucanos que estaban con Chile y que no traicionaban a Chile. Y entre medio se capturó a Orly Antoine de Tunat una vez y más tarde una segunda vez. Y Francia no pudo sostener este esfuerzo imperial secreto porque se embarcó en una guerra muy grande en México, donde finalmente Francia, con Napoleón III, se le ocurre poner a un primo de él, de emperador de México, un Habsburgo, a Maximiliano de Habsburgo, y se inicia una guerra muy grande. Al principio, esta intervención en México había sido hecha por España, Francia e Inglaterra, reclamando unas deudas que México no le había pagado a los europeos. Más tarde España e Inglaterra se retiraron, pero Francia multiplicó su esfuerzo y se le planteó la idea de imponer un emperador mexicano. Y bueno, eso empantanó a Francia en una guerra muy larga, una guerra colonial, usando a toda su flota, usando muchas fuerzas expedicionarias, una guerra muy larga en México para sostener a este emperador un poquito artificial que los franceses habían impuesto ahí. Eso nos salvó, porque fue en el mismo periodo. Nos salvó porque se empantanó en eso Francia y no pudo mandar tropas para sostener a Orly Antoine de Tunat para entrar en guerra con Chile o con Buenos Aires para sostener su proyecto de la Araucanía y la Patagonia. Entonces fue muy interesante ese fenómeno que ocurrió en 1861, 62, 63 con José Joaquín Pérez Mascayano. Pero ya en 1866 nosotros entramos en guerra con España, en 1865 y 66, por un conflicto que tuvo España por las Islas Chinchas con Perú, frente al Callao. En otras palabras, nosotros por solidaridad hispanoamericana y para impedir que las potencias europeas volvieran a dominar las Américas, entramos en una guerra con España, que si bien al final conseguimos que España se retirara y nosotros aparentemente ganamos esa guerra, en la práctica nos dañó mucho porque había un gran comercio que se había estado desarrollando en todo el Pacífico, con una marina mercante chilena enorme, y Chile había empezado a hacer algo así con una especie de Fenicia, así como Fenicia había dominado el Atlántico, perdón, el Mediterráneo en el pasado, en la antigüedad. Los chilenos ejercieron una enorme influencia, a pesar de los chicos que eran, en toda la América hispánica, incluso llegábamos a California y con nuestro comercio, y a China y a Japón y a Australia, en fin, exportábamos trigo a Australia y había mucho intercambio con China y con Japón, tan temprano como en esa época. Esos buques mercantes, esa red de buques mercantes con bandera chilena se pierde porque los empresarios, para evitar ser capturados por los españoles que tenían una dominación en el Pacífico hasta las Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, tenían muchas bases en el Pacífico, todavía los españoles como herencia del antiguo imperio, hizo que nosotros, al cambiar la bandera de muchos de nuestros buques, perdiéramos el control económico sobre ellos y fuera un gran retroceso económico esta guerra con España en lo comercial en el Pacífico. Pero a pesar de eso, nosotros ganamos la guerra con España y seguimos avanzando. Nos dimos cuenta que hubiera sido muy necesario tener blindados para enfrentar a España o cualquier potencia europea que nos amenace, y por eso se compraron el Cochrane, el Blanco y otras corbetas menores en Europa, todas nuevas, entre el año 1872, 73, 74, 75, a pesar de que vino esta crisis que tú señalabas recién, esta crisis económica mundial de 1870, 71, cuando hay una teoría de que no hay que tener necesariamente un respaldo en oro
para las monedas o en plata, que se podía hacer el papel moneda, en fin, que se podía ejercer una forma económica distinta. Y eso afectó los mercados, afectó la credibilidad de los mercados, produjo una crisis económica mundial que también afectó enormemente a Chile. Por eso es que nosotros estuvimos a punto de vender los blindados, el Cochrane y el Blanco, en 1873, que fue justo el año en que Perú y Bolivia firmaron el Tratado Secreto, un tratado secreto en que trataron de involucrar a Argentina en contra de Chile y que hubiera sido una especie de encerrona de los tres países en contra de nosotros, muy parecida a la que había ejercido Argentina con Brasil y Uruguay en contra de Paraguay en 1865, que prácticamente destruyeron Paraguay. Entonces era una cosa muy peligrosa porque existía este precedente, Chile descubre este tratado secreto mucho después, y afortunadamente no vendimos el Blanco de Encalada y el Cochrane, y pudimos sostener la guerra del Pacífico con cierta capacidad naval, y finalmente ganar la batalla naval y permitir ganar las batallas terrestres más tarde, con todas las campañas terrestres que hubo en la guerra contra Perú y Bolivia, en la guerra del Pacífico. Y ahí Chile adquiere una gran riqueza que le permite un gran crecimiento económico después de la guerra del Pacífico, y eso hace que se convierta en un país muy rico, muy próspero, que se traduce, no sé, en trenes, en puentes, en infraestructura educacional, y en un programa que José Manuel Balmaceda más tarde plantea como la posibilidad de recuperar la Patagonia, que la habíamos perdido en una negociación en 1881 en plena guerra contra Perú. Pero eso no se puede hacer porque viene la revolución de 1891. Y ahí tenemos, junto con estas revoluciones anteriores, otra revolución interna chilena que nos afecta brutalmente y que nos hace retroceder económicamente durante ese par de años, el año de la guerra y el año siguiente, hasta que con las amnistías los chilenos se abuenan de ambos bandos y el país recupera la confianza y el desarrollo económico. Y el país sigue creciendo, a pesar de que el parlamentarismo produjo bastante desorden en lo político. Sin embargo, el país nunca dejó de crecer en el periodo parlamentario y siguió creciendo en 1890 hasta el 1900, 1910, 1914, y ya en la Primera Guerra Mundial tenemos un problema serio porque nos afectan nuestras exportaciones de guano, de salitre. Los alemanes inventan incluso el salitre sintético, y a nosotros nos cuesta llegar a los mercados en que podríamos haber llegado porque seguían consumiendo salitre natural, pero por la misma guerra nos costaba llegar a los mercados. Entonces se produjo una crisis económica importante entre 1814 y 1818, perdón, 1914 y 1918, en la Primera Guerra Mundial, y todavía en 1919. Y eso afectó internamente la estabilidad política en los años 20, los años 24, la llegada de Ibáñez, que logra restablecer el orden, logra hacer recrecer el país a partir del año 25, y sobre todo 26, pero ya el año 29 viene una crisis mundial, la crisis del 29, que a nosotros nos afectó el 30. Oye, perdón, Daniel, por aquí Carlos, un colaborador del canal, me dice, y lo voy a poner en pantalla, para que no nos saltemos en los años, dice que en 1914 a 1918 existió un conflicto entre colonos en la región de Aysén y capitalistas magallánicos. Junto al Estado chileno se conoció como la Guerra de Chile Chico. Ah, sí, no, sí, fue un enfrentamiento muy menor, de grupos de 60 personas, ¿eh? Que claro, para los colonos era muy importante, porque 60 colonos en ese sector, con esa inmensidad donde no había nadie, era muy importante. Pero era un conflicto en torno a esa cifra, 10, 20, 30, hasta 60 personas involucradas en una balacera entre ellos. Bueno, eso es un detalle, porque en ese caso nosotros tendríamos que mencionar a cientos de fenómenos parecidos en todo Chile durante todas estas décadas, en distintos lugares. Entonces nos perderíamos del grueso de lo que estábamos relatando. Okay. Pero lo que te quiero decir al final es que el año 30 se produce un palo fuerte a la economía chilena, que se complementa con el palo menor que se le había pegado ya a la economía chilena en la Primera Guerra Mundial y los ajustes que vienen después. Cuando ya no existe el salitre natural como única fuente
para producir pólvoras o para fertilizantes, sino que también existe el salitre sintético. Y eso cambia la economía chilena. Pero en el año 30 se produce una serie de reformas políticas también en Chile y se introduce una serie de medidas de control de precios que durante el gobierno de Arturo Alessandri, que vuelve el año 32, entre el 32 y el 38, se restablece una economía de mercado con su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, y el país vuelve a crecer, pero para recuperarse del hoyo en que había caído el 29 y el 30, y el 31 y el 32. Entonces, lo que ocurre con Arturo Alessandri y con Gustavo Ross es una recuperación de la economía anterior, pero ya habíamos perdido mucho con la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, muchísimo. Y después de Gustavo Ross y Arturo Alessandri se vuelven a una serie de políticas socialistas, con Pedro Aguirre Cerda, con Juan Antonio Ríos, en fin, con otros personajes posteriores, con el mismo Gabriel González Videla, Ibáñez, más tarde las revoluciones en libertad de Frei, primero Jorge Alessandri, después Eduardo Frei Montalva, y finalmente Allende, que ya es socialismo puro y una orientación al comunismo, y hay un intento final de hacer una encerrona y eliminar un porcentaje de la sociedad chilena, cosa que no se alcanza a hacer porque viene el golpe de Estado y se evita la guerra civil y se evita que Chile caiga en el comunismo. Pero para resumir, y perdona que me haya alargado tanto en todo esto porque la historia de Chile es muy compleja en todos estos fenómenos. Chile tuvo un gran auge en el periodo del Imperio Español, el nivel de vida era relativamente alto. Humboldt, que estuvo viajando por muchos países del Imperio Español en América, le llamaba la atención lo felices que eran los miembros del imperio, y no solo a las élites, no solo a la aristocracia o la nobleza que gobernaba las Américas, sino que el pueblo, en los campos, en las haciendas, lo felices que era la gente, lo bien que vivían, lo bien que se alimentaban, lo contentos que estaban. Y él comparaba esto con Europa, donde había de todo en Europa. Había gente bien, que estaba en muy buena situación, y gente que estaba muy en mala situación. Pero les sorprendía que en el Imperio Español la gente vivía en un muy buen nivel de vida. Ese fenómeno que también se dio en Chile, a pesar de que Humboldt no llegó a Chile. Chile era un país un poco más pobre que el resto, pero también la vida era relativamente fácil, en los campos había de todo, había gallinitas con huevo para comer, y había un chanchito, y había carne, en fin, y había trigo, y había pan, y la gente necesitaba eso para estar feliz, para estar bien, y había caballo, había espacio, había casas, en fin, que ellos podían vivir en las haciendas, se les daba mucho bienestar a la gente. La gente que vivía fuera de la hacienda estaba en una especie de cuatrerismo y un bandolerismo que fue endémico en Chile siempre, incluso en la época del Imperio Español. Eso nunca se pudo superar, pero era un porcentaje pequeño de la sociedad la que estaba fuera del sistema. La que estaba dentro del sistema estaba relativamente bien. Entonces, después del Imperio Español viene una caída del nivel de vida. Y la caída del nivel de vida se debe a la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue muy autodestructiva, que fue una guerra civil entre chilenos o entre hispanoamericanos, realistas y patriotas. Esta guerra civil produjo mucho daño, pero en el caso chileno, ya con Joaquín Prieto y con Manuel Bulnes y Montt después, ya el país se ordenó y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y Chile fue el país quizás más exitoso, junto con Argentina más tarde, en ese periodo, y llegó a ser el 18º país más rico del mundo hacia el año 1915, cuando ya estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Para 1910 Chile era un país bastante exitoso, a pesar de que tenía un sector minero que se quejaba mucho de los tratos, sobre todo de empresarios ingleses que operaban en el salitre, y las fórmulas inglesas de operar en las empresas, que también se dio mucho en Europa, eran bastante duras con los obreros y que incluso explotaban a los niños y las mujeres, había un horario muy grande. Eso alimentó el socialismo. Y nosotros copiamos algunos de estos sistemas ingleses para operar, en la salitrera, por ejemplo. Pero excepto con esos casos que eran menores, en general el país era bastante próspero, la gente estaba bastante bien. Entonces yo te diría que Chile creció entre 1830 y 1930. Chile creció siempre, con altos y bajos, pero en el promedio creció, 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 creció. Y Chile tuvo una decadencia después. A partir de 1930
el país creció menos que el resto de América Latina, ¿Lo creció menos impactó que nuestro... mucho? ¿Lo impactó mucho la Gran Depresión? Sí, claro. Fue Ok. el país más afectado del mundo, Chile, pero lo que pasa es que después de la depresión no nos recuperamos. O sea, tomamos una serie de políticas equivocadas que solamente nos recuperamos muy al principio con el gobierno de Arturo Alessandri, con su ministro Gustavo Ross, pero ya con Pedro Aguirre Cerda hubo políticas socialistas en lo económico que empantanaron mucho el desarrollo, a pesar de que hubo muchas políticas sociales que fueron muy bienvenidas en esa época, y más tarde la creación de la Corfo y una serie de promociones industriales, pero sin embargo estaba tan restringida la economía en sus formas que el país creció menos que América Latina y menos que el resto del mundo. Entonces Chile se empezó a quedar atrás. Después de haber sido una potencia, haber sido un líder panamericano, hasta el año 15 por lo menos, o hasta el año 30 si tú quieres, eh, empezó una cierta decadencia que fue creciendo y creciendo, y ya con Allende hubo una hecatombe en lo económico. Entonces hay una decadencia entre el año 1930 y 1973. Ese fue el periodo de decadencia de Chile, donde Chile se fue quedando atrás del resto de América Latina y atrás del resto del mundo. Y Chile vuelve a crecer con el gobierno militar y vuelve a superar la pobreza y a desarrollarse en todos los aspectos con el gobierno militar. A pesar de que al gobierno militar le tocaron estas dos crisis mundiales, la del 73 al 75 y la del 80 al 84, ¿no? Que en Chile nos afectó el 81, pero fue una crisis mundial que se generó en el año 80 a nivel mundial, que a nosotros nos afectó el 81 y que salimos recién de ese hoyo, que fue un hoyo muy grande, salimos recién en el año 84. Pero entre el 84 y el 90, cuando el gobierno militar entrega el poder, durante 6 años Chile tuvo la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental y la más fuerte caída de la pobreza y el más rápido crecimiento del nivel de vida que hubo en toda la región. Entonces, mientras los militares pudieron tener condiciones internacionales razonables, ellos crecieron como avión. Pero les tocó esta crisis del 73 al 75 y esta crisis del 80 al 84, que fueron dos interrupciones internacionales que ellos no controlaban. Pero ellos salieron del hoyo el 84. Muchos países de América Latina no pudieron salir de este hoyo y quedaron empantanados y hablaron de la década perdida, de que los 80 fueron la década perdida para América Latina. Pero en Chile no, porque Chile salió antes, salió el 84 y empezó a crecer. Y ya después volvimos a la democracia, gracias a los militares, que hicieron los plebiscitos, que respetaron los resultados, que entregaron el país ordenadamente, y el gobierno de Aylwin, que siguió después, que había criticado mucho los métodos militares en lo económico, se dio cuenta que si cambiaba el método iban a volver a retroceder. Así que muchos economistas convencieron al presidente de que era conveniente mantener este sistema que habían instaurado los militares con los economistas de la Universidad Católica, con todos estos equipos que transformaron Chile en esa época. Y el país siguió creciendo porque no se transformó el sistema, a pesar de que había muchas ideologías de izquierda que presionaban para hacer pequeños cambios. Y muchos de esos pequeños cambios que se fueron haciendo en los años 90 fueron afectando el desarrollo de Chile y fueron impidiéndole crecer más de lo que debiera. O sea, Chile debió haber crecido mucho más de lo que creció y debió haber seguido creciendo. Pero todos estos pequeños cambios que se fueron introduciendo por razones ideológicas en los años 90 fueron empantanando el desarrollo económico. Después nos tocó una crisis del 97 al 98, que fue la crisis asiática, pero volvimos a crecer, sobre todo con el presidente Lagos, se volvió a crecer, hasta que yo te diría el año 2008, 2007, 2008, que acompañado por la crisis mundial también de esa época, el país nunca más volvió a crecer. El país nunca más volvió a crecer después del año 2008. A pesar de que hubo un pequeño repunte con Piñera, el primer gobierno de Piñera después del terremoto, pero eso es lo que en cierto modo fue compensar el daño del terremoto. Pero ya el cuarto año del primer gobierno de Piñera no se creció. Y después, con las reformas del segundo periodo de Michelle Bachelet, se crearon las condiciones para que el país ya no pudiera volver a crecer, ni ahora ni en el futuro, a las tasas que estábamos acostumbrados antes, a las tasas de crecimiento. Entonces, Bachelet nos crea las condiciones para la pobreza. Y por eso que es tan peligroso
toda esta revolución de izquierda que se ha estado produciendo, porque ellos están consolidando esta revolución que le impide a Chile salir de la pobreza. Chile estuvo a punto de ser un país desarrollado. Habíamos llegado a bajar la pobreza a menos del 8%. Piensa tú que el año 73, cuando asume el gobierno militar, los estudios más serios indican que el 84% de la población de Chile vivía en condiciones de pobreza. 84%. Y al final teníamos menos del 8%. O sea, bajamos del 84% de pobreza al 7,8%. Sin embargo, hace un par de años que la pobreza está volviendo a crecer y ahora se plantea, que hay unas indicaciones por ahí de que hemos llegado a subir la pobreza al 13,6%. Después de haberla bajado a menos del 8%, hemos vuelto a subir la pobreza al 13,6%. Y depende de lo que pase ahora, depende si el país se ordena o no, si se controla la Araucanía o no, si se controla la violencia o no, si nos salimos de la pandemia y controlamos con las vacunas la pandemia, va a depender de muchos factores. Y si nos vamos por una línea de izquierda o una línea de economía de mercado, el país puede volver a crecer o puede hundirse, ¿eh? Como se hundió Venezuela con las reformas constitucionales que se hicieron allá. Y nosotros estamos a punto de hacer reformas constitucionales que nos pueden hundir, porque esta constitución actual nos ha permitido todo este enorme desarrollo, porque la reforma efectivamente se hizo el año 80 y se empezó a implementar el año 90, pero esa línea constitucional ya la venía ejerciendo el gobierno militar antes. O sea, esa misma política que está reflejada en la Constitución, esa misma política es la que a Chile le permitió crecer y llegar a ser el país más desarrollado de América Latina. Y eso está en cuestionamiento hoy día. Oye, Daniel... Por Dios que me fue largo, ¿no? No, para nada, al contrario, la gente está muy entusiasmada y la gente está preguntando muchas cosas también. Oye, dice nuestro amigo el escritor Vincent Sid, que está en el chat, el escritor que no sabe escribir según lo que, como él se autonomina. Dice, si tú sabes por qué se dice que Valparaíso nunca se ha fundado. A ver. Oficialmente. ¿Por qué nunca se ha fundado oficialmente? Yo no tenía conocimiento de eso. No sé. Bueno, tú sabes que en el periodo de la conquista de Diego de Almagro se hizo por la costa. Y vino ahí un señor Saavedra, que fue el que descubrió Valparaíso. Y dicen que lo encontró en el Valle del Paraíso porque estaba lleno de palmeras. Entonces le puso el Valparaíso, Valle del Paraíso. Porque existía un Valparaíso en España, que también era un Valle del Paraíso en el norte de España. Entonces él se acordaba de esto y dice, aquí tenemos otro Valle del Paraíso, con esta bahía es muy interesante, donde yo puedo recalar, y hay palmeras. Todavía cuando uno llega en la carretera a una zona en Viña, hay un sector arriba donde todavía quedan estas palmas chilenas, que son endémicas, que son solamente de esta zona de Chile, y que se han ido acabando desgraciadamente por los incendios que son recurrentes en la zona. Pero esas palmeras estaban llenas toda la costa, entonces por eso él se imaginó el paraíso y le puso el Valle del Paraíso o Valparaíso. Pero no sé si se habrá fundado oficialmente, eso un poco a mí me da lo mismo. Aquí siempre les gusta que, no sé, si Pedro Valdivia llega a Santiago, haga un decreto que se fundó Santiago. A mí me da lo mismo que haga el decreto o no lo haga el decreto. Lo importante es fundar Santiago. Pero hay gente que le encanta eso de los decretos, y la fundación. Sí. Me llama la atención. Sí, oye, con respecto me interesa mucho la crisis del 82, porque de los años 80 en realidad, porque hubo un momento, y que es bueno que la gente lo sepa, en que Chile llegó al pic, ¿te acuerdas? Cuando los profesores hubo toda una reforma, se pagaron unos retroactivos, todos compraron motos, vehículos, ¿te acuerdas? Era impresionante como inclusive se liberaron unos dineros y la gente pudo comprar acciones de Endesa. Hubo todo un cuento ahí. Las privatizaciones, sí. ¿Te acuerdas cuando comenzó todo eso? ¿Nos puedes contar un poco de eso? El capitalismo popular. El capitalismo popular era que todas estas empresas estatales se le entregaba un porcentaje a los obreros de esas empresas, se le entregaba un porcentaje a los ejecutivos, o la opción de que los ejecutivos compraran estas acciones,
una opción se les regalaba un porcentaje de acciones a los obreros y se les daba una opción a los chilenos de comprar estas acciones. Entonces era un tercio para cualquier chileno, un tercio para los obreros de la empresa y los empleados, y otro tercio una opción para los ejecutivos que conocían la empresa, que sabían manejarla, que sabían desarrollarla. Y efectivamente muchas de estas acciones de los obreros y de los chilenos que compraron al principio, muchos chilenos que las guardaron se hicieron riquísimos porque las empresas multiplicaron después su valor por todas las reformas que se hicieron con el sistema de economía privado, que no se podían hacer con el sistema público, porque no había los incentivos suficientes. Y algunos ejecutivos, no todos, algunos ejecutivos arriesgaron su vida y compraron muchas acciones. Otros decían que no, que había que ver qué pasaba. Y esos ejecutivos que compraron muchas de estas acciones terminaron controlando a la empresa y finalmente ellos le empezaron a comprar a todos los demás que quisieran vender. Y muchos obreros, muchos empleados que le habían dado acciones, decidieron venderlas porque estaban a muy buen precio. Y a pesar de que las vendieron, los precios siguieron subiendo y subiendo y subiendo. Si hubieran esperado, hubieran vendido cada vez a mejores precios. Y también ellos compraron del mercado, de todos esos chilenos que habían comprado antes en la bolsa, y estos ejecutivos siguieron comprando y comprando y comprando acciones hasta que se fueron haciendo dueños de las empresas, algunos de ellos, un pequeño porcentaje, muchos de ellos no lo hicieron. Entonces ahí se ha especulado mucho sobre la captura de las antiguas empresas estatales por estos ejecutivos, hermanos. Pero estos ejecutivos lo que hicieron fue multiplicar el valor de esa empresa por su muy efectiva y su muy buena gestión. Y ahí se multiplicó mucho la riqueza del país por la eficiencia de estas administraciones. Piensa tú en Soquimich, que están discutidos, no sé, toda la gestión que se hizo en Soquimich. Soquimich no valía nada cuando se compró al principio. Así es. Hoy día vale miles de millones de dólares, pero eso fue por el valor agregado que se le fue dando por la buena gestión durante décadas. Así que esa es la situación. Sí, yo quise tocar este tema porque a mí me llamó mucho la atención, toda vez que se originó dentro del gobierno militar esta economía social de mercado, en que se hizo participar a toda la gente, y eso es lo que la gente no sabe, y que la izquierda también se quedó piolita callada, sin decir nada, porque fueron logros, y efectivamente, yo soy del grupo que no compró acciones, por eso tengo el canal de televisión aquí. Yo tampoco compro acciones. Oye, es que ¿sabes qué? Efectivamente... Es que voy a ver qué pasa, decía yo, voy a ver qué pasa. Claro, exactamente. Y no compré acciones, ¿no? Hubo otros más audaces y más eficientes, más efectivos. Es que era algo... Claro, algo para mí era nuevo. Yo en ese tiempo no tenía idea. Yo admiro lo que hicieron, ¿eh? Yo admiro lo que hicieron. Y lamento haber sido tan conservador y no haberme atrevido a meterme. Ahora, sí, tú me preguntabas una cosa que es interesante, saber qué pasó en la crisis del 80, por qué se generó. No sé si te interesa eso. De todas maneras, porque no todo fue miel sobre hojuelas en el gobierno militar. Hubo crisis muy grande, pero a pesar de ello, igual entregamos al final del mandato, entregamos un país ordenado, entregamos un país con una economía pujante, entregamos, ¿cierto?, un país que está muy bien encaminado. Por eso necesitamos saber eso de la crisis de los años 80. Mira, lo que ocurrió fue que cayó el Shah de Persia en Irán. Que Irán era un bastión que tenía el mundo occidental para proteger al Golfo Pérsico, porque al norte de Irán estaba la Unión Soviética, que tenía mucho interés en tomarse el Golfo, porque el Golfo era la fuente de energía para el mundo occidental. El Golfo generaba en esa época un porcentaje muy alto de la energía del mundo, del petróleo y del gas también, pero sobre todo el petróleo, que se canalizaba a través de supertanques, primero por el canal de Suez, pero después de las guerras que hubo entre Egipto e Israel, se daba la vuelta por Sudáfrica con supertanques y se llegaba a Europa y se llegaba a Estados Unidos, y también se viajaba por el sur de la India, a través del estrecho de Malaca y el mar del sur de China, para llegar a Japón o a Corea del Sur o a Taiwán, o sea, los países pro-occidentales del este de Asia y Australia, en fin, que eran grandes compradores de petróleo del Golfo. China en esa época no consumía mucho petróleo porque estaba muy, muy pobre. China todavía estaba con la economía comunista. China creció mucho después con la economía capitalista, pero mientras estuvo con una economía comunista, estaba empantanado en la extrema pobreza, como Corea del Norte hoy día. Entonces,
Este petróleo del Golfo Pérsico era la fuente de energía para el mundo occidental, europeo, norteamericano y también cierto latinoamericano, países como Chile que importaban petróleo, porque nosotros no teníamos petróleo. Argentina tenía petróleo, Perú tenía petróleo, Colombia, Ecuador tenía petróleo, Venezuela tenía petróleo, México tenía petróleo. Brasil la descubrió mucho después, pero en esa época todavía no tenía petróleo. Lo que te quiero decir es que habían países que se beneficiaban con la subida del precio del petróleo y otros como Chile que se afectaban mucho porque no teníamos petróleo porque nosotros importábamos. Pero cuando cae el Shah de Persia y se afecta este tapón que tenía el mundo occidental para impedir que los soviéticos llegaran al Golfo y controlaran la energía del mundo occidental, cuando cae se produce una hecatombe. Una hecatombe asume el ayatollah Khomeini, se traduce en una revolución chiita, religiosa, anti-occidental y anti-fuerzas armadas del Shah. Y empiezan a afectar a toda la oficialidad que manejaba esta maquinaria militar para la defensa de Irán, que era casi todo armamento norteamericano y un poco europeo, pero sobre todo norteamericano, y porque era un bastión Irán para defenderse de los soviéticos. Y la Unión Soviética estaba feliz. Esta no fue una revolución comunista, fue una revolución religiosa, extremista, chiita, del Islam, de una facción del Islam, en este caso los chiitas. Y ahí como colapsó las Fuerzas Armadas iraníes, porque ellos autodestruyeron sus Fuerzas Armadas. Las autodestruyeron porque empezaron a perseguir a la oficialidad. Entonces ya no se podían mantener operativos los aviones, o los tanques, o los buques, o los sistemas de armas modernos que tenía Irán para enfrentar a los soviéticos, y empezó a colapsar el poder militar de Irán. Y a raíz de eso, Saddam Hussein, que era su vecino, que estaba en Irak, encontró que era la gran oportunidad que tenía Irak de agarrar unos territorios muy ricos en petróleo que estaban al sur, en la salida del Golfo Pérsico, donde Irak tenía un cuello de botella muy estrecho para salir al Golfo Pérsico, porque le habían puesto un país artificial entre medio, los ingleses, antes de la descolonización, que le pusieron Kuwait. Entonces la salida natural de los iraquíes al Golfo se la habían bloqueado con un país artificial muy rico en petróleo, que los ingleses quisieron controlar más tiempo, y por eso crearon un estado artificial independiente que se llamó Kuwait. Y los iraquíes estaban estrangulados en su salida al Golfo, y sabían que tanto en Kuwait como en la costa, en la frontera con Irán, había mucha riqueza petrolera. Y cuando vieron que se colapsaron las Fuerzas Armadas de Irán, Saddam dijo, bueno, esta es mi oportunidad de tomarse ese territorio. Yo tengo, no sé, mucho menos habitantes que Irán, son mucho más chicos que Irán, pero ellos ya no tienen Fuerza Armada. Y como no tienen Fuerza Armada, yo me puedo tomar ese territorio y me hago riquísimo si lo consolido, porque ese territorio es riquísimo en petróleo y en gas. Y ellos atacan la zona de Khorramshahr y Shatt el-Arab. No sé si tú te acuerdas de ese periodo. Y efectivamente sí, los iraquíes lograron tomarse ese territorio en la primera etapa de la guerra. Lo que pasa es que se montó una reacción inmensa de parte de los iraníes y de los revolucionarios chiitas religiosos y unos fanáticos que crearon grandes ejércitos humanos para enfrentar a la tecnología que tenía Irak y que después fue apoyada por el mundo occidental, porque Irán contraatacó y prolongó la guerra, que los iraquíes querían hacerla, no sé, 3 meses, 6 meses máximo, pero la guerra empezó a durar 1 año, 2 años, 3 años, al final la guerra duró 8 años entre Irak e Irán, donde los iraníes finalmente no logran retomarse, logran retomar Shatt el-Arab y Khorramshahr, los territorios que inicialmente Saddam había capturado, pero no logran tomarse el sur de Irak y Kuwait. Incluso los iraníes pensaron avanzar sobre los países del Golfo Pérsico, sobre Irán, perdón, sobre Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán. Los iraníes pensaron invadir la zona saudita y consolidarse ahí como la gran potencia petrolera del mundo. Pero como Occidente dependía de los árabes y dependía de que Irak no perdiera la guerra, durante ese periodo se apoyó mucho a Irak para sostener la guerra, a pesar de que ellos habían iniciado esta guerra, pero se apoyó mucho a Irak para sostener esta revolución chiita, que era la gran amenaza al mundo occidental, y que había echado a los norteamericanos. Los iraníes habían echado a los norteamericanos
de Irán. Incluso habían capturado a sus diplomáticos, ¿tú te acuerdas? Durante 1 año y medio estuvieron capturados los diplomáticos norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Hubo un intento de rescate, ¿te acuerdas? De fuerzas especiales que al final fracasó por un choque entre un helicóptero y un C-130 en la noche. En fin, que después implicó una serie de reformas en las fuerzas especiales de Estados Unidos para perfeccionar todos estos sistemas. Pero bueno, todas estas cosas generaron que se prolongara la guerra entre Irak e Irán y se bombardeaban mutuamente los pozos de petróleo y los buques que sacaban petróleo y las refinerías que refinaban petróleo. Entonces, eso produjo una destrucción mutua entre dos potencias petroleras y también amenazó y afectó en las expectativas el futuro de Irak, de Kuwait, que también pensaron que de repente los iraníes iban a pasar sobre la península de Basora, que era el sur de Irak, iban a llegar a Kuwait y después incluso iban a pasar a Arabia Saudita. Entonces, en los mercados internacionales, las expectativas de precios generaron una subida muy fuerte del precio del petróleo, muy fuerte, a raíz de la guerra Irán-Irak. Y eso fue consecuencia de la caída del Shah. Y esto se prolongó, entonces hubo una brusca subida del precio del petróleo. Se duplicó el precio del petróleo, se triplicó, le costó la energía al mundo occidental el doble de repente y el triple, considerando que ya en la guerra de Yom Kippur, el año 73, se había subido al doble y al triple el precio del petróleo, y que generó la crisis del 73, 74 y 75. No sé si tú te acuerdas de esa crisis, pero fue una primera crisis del petróleo, también derivada de la guerra. La primera crisis. Entonces esta segunda guerra produjo una crisis de la deuda porque de repente la banca le cerró los créditos a América Latina. Y el argumento de ello es que como se había colapsado el poder adquisitivo del mundo occidental, las exportaciones de las cuales América Latina vivía iban a sufrir. Iban a sufrir porque ya no iban a demandar tanta cantidad de productos de América Latina y a los mismos precios. Iban a caer los precios de los productos de América Latina, iban a caer las cantidades exportadas de los productos de América Latina. Y esa combinación hizo que la banca cerrara los créditos. Entonces muchas veces se habló de la crisis de la deuda. No se entendió que esto fue generado por la caída del Shah y por la guerra Irán-Irak. Se hablaba de la crisis de la deuda, porque los economistas no saben mucho de temas estratégicos y no saben mucho de temas políticos y militares, sino que también ellos están solamente viendo lo que pasa en el mercado. Y lo que ocurrió en el mercado es que se cerraron los créditos. Y por eso se habló de la crisis de la deuda. Y eso afectó violentamente a Chile, que no tenía capital propio para su emprendimiento, que casi todo lo estaba haciendo con crédito, y estábamos con un tipo de cambio fijo a 39 pesos por dólar, y se había garantizado ese tipo de cambio fijo para sostener los proyectos en el largo plazo, pero de repente no habían crédito, y de repente cambió el tipo de cambio, y las deudas de las empresas privadas chilenas que están operando en base a puro capital extranjero, porque sin capital propio, las deudas se duplicaron en dólar, y después incluso se triplicaron en dólar. Y esto fue una consecuencia en cadena de un fenómeno que partió mucho antes con la caída del Shah. Y todas estas cosas fueron entrelazándose. Y ahí se produjo un hoyo inmenso y la caída del nivel de vida en Chile fue muy violenta. Y el gobierno no lo pudo controlar al principio. Por eso se generaron todas estas revueltas públicas donde el Partido Comunista salió a la calle a culpar a Pinochet de la crisis, cuando la crisis era una crisis del mundo. Pero culpaban a Pinochet como si Pinochet fuera el culpable de la crisis. Y se produjeron muchas revueltas entre el año 81, 82, 83, 84, y después el país logró ordenarse y empezó a crecer. El 84 ya empezó a crecer, el 85 sobre todo, el 86 el país estaba creciendo como avión, y curiosamente cuando el país estaba creciendo como avión y cuando el régimen se había consolidado y la economía de mercado estaba funcionando a la perfección, la pobreza estaba bajando brutalmente de nuevo, el empleo había aumentado y los salarios reales de la gente más pobre habían subido mucho, eran puros éxitos. La gente pobre está cada vez mejor. El Partido Comunista intenta crear una revolución, una guerra civil artificial en Chile, en el 86, y trae las armas de Carrizal, intentan matar a Pinochet, y tratan de abortar el plebiscito que viene 1 año y medio después, que era el plebiscito que venía del 88, que ya se había anunciado, y tratan de abortar esto porque dicen, el gobierno militar va a tener éxito. El país está creciendo como avión, la pobreza está bajando, el nivel de vida está subiendo mucho, hay que hacer algo para parar esto, decían los comunistas,
y trajeron estas armas de carrizal para crear una guerra civil artificial y para autodestruir Chile nuevamente, que es una cosa como que está intentando hacer ahora. Entonces, muy notable el daño que puede hacer el Partido Comunista para el desarrollo de Chile. Claro que sí. Y la historia vuelve a repetirse en realidad, porque no nos tenemos que olvidar que cuando comienza a abrirse el gobierno militar y comienzan a ingresar los ministros civiles, ¿te acuerdas? Con Claro. don Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior. Sí. Y curiosamente que en ese momento, pasado un tiempo, comienzan las primeras protestas. Y comienzan a aparecer, yo me acuerdo perfectamente bien, en el año 86, porque yo estaba trabajando ahí, por lo tanto, comienzan las primeras Pero las protestas empezaron en el 81, 82. Sí, pero el 86, ¿te acuerdas que fueron ¿Ya? muy, muy fuertes? Desde agosto en adelante comienza ya la escalada Claro, el mismo PC, terrible. claro, el mismo PC y los retornados, y combinado con las armas de carrizal, el intento de matar a Pinochet, la desesperación de la izquierda de que el gobierno militar estaba teniendo éxito, la desesperación de la izquierda de que el nivel de vida estaba subiendo mucho y la pobreza estaba bajando demasiado y que el país iba a tener éxito. Y la izquierda quería destruir este país con estas políticas engañosas, ideológicas. Es una cosa muy, muy notable. Fíjate que también se nos olvida que la crisis del 81 se combinó con una amenaza argentina que venía el 78, que la guerra la paró el Papa el 22 de diciembre con una intervención muy oportuna, pero la amenaza argentina seguía en el 79, el 80, el 81, el 82. Al final los argentinos se lanzan contra Inglaterra, en las Malvinas, ¿no? Y la Georgia, la Sandwich, y la guerra se produce contra Inglaterra. Pero ahí recién Chile empieza a respirar tranquilo de que como los argentinos perdieron la guerra con Inglaterra, ya Chile no va a ser invadido, pero todavía estaban en negociaciones muy estrechas con Perú y con Bolivia para una operación combinada. Hay un embajador Infante chileno que dice que Perú no se hubiera plegado a la guerra del año 78 contra Chile. Yo conozco muy bien la información, mejor que él, esto lo puedo asegurar, y lo que sí sabemos es que es cierto que Perú no quiso seguir la política argentina en las acciones en contra Chile, o sea, no querían que Argentina dirigiera las operaciones combinadas de los tres países, sino que los peruanos se reservaron el derecho de actuar ellos cuando ellos quisieran. No cuando Argentina quisiera, sino que cuando los peruanos creyeran oportuno actuar. Y los peruanos se plantearon la idea de que ellos iban a ver la invasión argentina, que iba a hacerla con Bolivia, combinado, porque Bolivia sí estaba muy combinado con Argentina, y los peruanos iban a reservarse el derecho de actuar 2 o 3 semanas después, dependiendo de cómo le fuera a Argentina en la etapa de la guerra las 3 semanas anteriores. Y los peruanos iban también a actuar, una vez que Chile se hubiera desgastado en 3 semanas de guerra, iban a actuar ellos, iban a incorporarse a la guerra, pero en sus términos, no dirigidos por los argentinos. Entonces ahí se equivoca el embajador Infante cuando dice que Perú no iba a intervenir. Pero eso fue el 78. Lo que Infante está discutiendo es la política del ataque del 22 de diciembre del 78. Pero Infante se olvida que estas negociaciones entre Argentina, Perú y Bolivia siguieron el año 79 bajo cuerda, el año 80, el año 81, el año 82. Los argentinos en el 82 estaban lanzados a la idea de la acción contra Inglaterra por las Georgia, las Sandwich y las Falkland o las Malvinas. Ya estaban lanzados hasta el punto que lo hicieron y hasta el punto que Perú los apoyó con aviones, en fin, hubo bastante apoyo peruano en la medida de sus posibilidades a la acción argentina. Entonces, Infante no habla de eso, no habla de lo que ocurrió después del 78, lo que ocurrió el 79, el 80, el 81, el 82, cuando estalla la guerra. Y finalmente, después de la guerra, nosotros nos empantanamos en unas negociaciones con Argentina y ahí cayó el gobierno militar argentino y asumió la democracia, en fin, se desprestigió mucho a los militares, se les persiguió mucho, yo creo que en forma muy exagerada se les persiguió a los militares porque los militares, mal que mal, habían salvado a Argentina del comunismo, se les persiguió mucho y bueno, ahí se debilitó la situación y nos permitió a nosotros llegar a un acuerdo de paz y amistad, un tratado que firmamos en el 84, 2 años después de la Guerra de Malvinas, con Argentina. Y desde entonces hemos tenido buenas relaciones con Argentina. Pero lo que te quiero señalar es que
junto con esta crisis del 81, estaba paralelamente la amenaza argentina que se combinaba con Perú y Bolivia. Entonces, la ecuación estratégica de Chile en relación a su desarrollo y a su seguridad era muy complicada, era muy complicada. Entonces, y hay que incorporar todos estos elementos para entender cuál era la situación verdadera. Claro que sí, no, Daniel, como siempre, tremenda clase magistral con respecto al tema de hoy. Para la próxima semana, no te olvides, ya tienes un compromiso con nosotros para el próximo día miércoles, donde vamos a hablar efectivamente sobre la llamada pacificación de la Araucanía y todo el tema que trae consigo eso, para que nos hables realmente de los ancestros, los pueblos originarios que efectivamente han estado en Chile desde siempre, porque no hay que olvidarse de que se dice, y hay muchas teorías circulando por ahí, de que los mapuches llegaron a Chile ingresando por Argentina, provocando un problema grande en realmente las etnias que estaban antes que ellos acá en el país. Y bueno, y después toda la problemática que surgió con respecto al tema este que andan reclamando ahora y con el cual se presentaron el día de ayer en una unidad militar en el regimiento Tucapel a entregar una carta al comandante en jefe del ejército, donde le hacen algunas exigencias, ni siquiera es Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Claro, claro. Porque ahí podríamos hablar de araucanos traidores, porque la gran mayoría de los araucanos y de los mapuches son muy pro-chilenos, incluso son bastante pro-Pinochet en su época y pro-derecha después, o pro-independiente, no son gente de izquierda ni subversivos, pero hay un pequeño grupo de traidores que se ha prestado para aliarse con la FARC, el ELN, el Foro de Sao Paulo y esta revolución panamericana del Partido Comunista, que se traduce en que quieren destruir la Araucanía, autodestruirla, cortar el país en dos, y eso obviamente que es una locura, y no podemos entender hasta el día de hoy cómo ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato. Pero esta carta ya es una demostración máxima de lo absurdo, ¿no? Así que me parece muy bien lo que estás planteando, de que analicemos un poco quiénes son los chilenos, de dónde viene su población indígena, que formó parte de la raza chilena en la mezcla después con los españoles, los colonizadores españoles, la conquista española, la colonia y todo el periodo de la independencia después, se produce esta mezcla entre los nativos y los españoles, que son los chilenos actuales. Entonces es muy interesante ver de dónde vienen los indígenas a América y de dónde vienen los españoles. ¿Quiénes son los españoles? Entre paréntesis también, porque muchas veces se habla de que los españoles son un grupo, pero los españoles son, no sé, una mezcla de romanos, de celtas, de íberos, de visigodos, no sé, de fenicios, de cartagineses, de griegos, que llegaron a la antigüedad, a Iberia. Entonces es una mezcla muy interesante. Entonces, ¿quiénes son realmente nuestros ancestros españoles y quiénes son realmente nuestros ancestros indígenas? ¿Cómo llegan a través del estrecho de Bering y de dónde vienen? Es muy interesante lo que vamos a poder conversar la próxima vez. Así que me parece muy buena idea. Yo creo que sí, pues. Estimados amigos del chat, esta era la participación y hay gente que nos está viendo en forma directa. Los que son nuevos en este canal, este es el canal de Seguridad y Defensa Estratégica. Suscríbanse al canal abajo para que nos sigan. Marquen la campanita para que les llegue el aviso, ¿cierto?, cuando estamos al aire. Den like, compartan nuestros videos. Hay pocos likes, hay un poquito menos que los espectadores, por lo tanto necesitamos unos 5 likes más para que lleguemos a la meta. Yo creo que no hay muchos likes porque fue muy largo. No, en absoluto. Debimos haberlo interrumpido. Oye, al contrario, la gente dice que por qué es tan corto el programa. Es que mira, lo que pasa, Daniel, y no es por tirarte flores ni mucho menos, pero que de la forma como tú vas enlazando la historia, como tú vas explicando la historia, es muy amena, es muy entretenida y da ganas de escucharte. Cuando nosotros estábamos en clase de ciencias sociales o de historia, qué sé yo, etcétera, etcétera, de repente habían algunos profesores que eran aburridos. Claro. Si en el fondo, me tocó.
Cuando tú Sí. motivas a la gente y cuando la gente se siente bien y agradada, uno parece que aprendiera mucho más fácil. Y esta forma de conversar que tienes tú de la historia, de irnos contando, de ir enlazando del por qué las cosas pasan en un lado y nos afectan en esta otra parte, como lo dijiste bien tú en este momento, que en realidad mucha gente, lo más probable, no tenía conocimiento de que la guerra, lo que se originó en los países del Medio Oriente, nos afectó profundamente a Claro. Chile, Y porque a, uno y a ve toda solamente, América Latina, ¿eh? A toda América Latina y claro, a todo el mundo occidental, pero sobre todo a América Latina, sí, sí, sigue nomás. entonces es muy importante que hacer toda esa conexión para lograr entender el problema, porque este no es un problema puntual, este es un problema que viene enlazado con muchas otras cosas y que ocurren en diferentes maneras, en diferentes áreas, en diferentes ciertos lugares geográficos y que de igual manera nos afectan a nosotros como país y como continente. Entonces, eso es lo bueno de esto. Lo mismo que dices tú, oye, para la próxima clase vamos a ver efectivamente cómo se originan los españoles y los españoles también son una mezcla rara, no son españoles Una españoles. mezcla, claro, exacto. Es muy complejo la historia de España. Claro, Entre entonces, paréntesis, la historia de España es la historia nuestra. ¿Eh? La gente no se da cuenta de eso, porque hablan de los españoles como si fueran de otro mundo. Nosotros somos descendientes de los españoles. Dicen, no, es lo que pasa es que hay muchos chilenos que son de origen indígena. No, se está estudiado que el 54% del promedio chileno, el 54% es español. O sea, los chilenos son más españoles que indígenas. Entonces, todos sus antepasados remotos son de España también, son indígenas también, pero son de España también. Entonces, la historia de esos antepasados remotos de España también es la historia de ellos. O sea, la historia de España también es la historia nuestra. Y ese enlace la gente no lo hace. ¿Eh? no, lógico. Y eso es súper importante para que demos una nueva mirada a la historia y para que podamos comprender lo que está pasando ahora. Mira, todo lo que tú dijiste desde el principio nos trajo en un recorrido para poder entender lo que está ocurriendo actualmente en Chile. Y mira que Claro. fácil lograr poder tener una conclusión, Oye, esto es porque al como los final, Pincheira, como los exacto, Benavides, como los Picó, como los Senosoaín, el cura Ferreú, que revolucionaba la Araucanía y toda la zona de Concepción y toda la zona del sur de Chile, que destruyó el sur de Chile durante décadas después de la Guerra de la Independencia o durante la Guerra de la Independencia. Y era lo mismo, era ir a los campos y decirle, mire, entrégueme un tercio de la cosecha si no le quemo todo. Y al año siguiente ya le decían, entrégueme 2/3 de la cosecha, y si no le quemo todo. Y después del tercer año ya, mire, ¿sabe qué más? Nos vamos a tomar este campo y le vamos a quemar la casa y le vamos a quemar las cosechas porque no queremos que nadie se alimente. O sea, fue escalando la subversión con el pretexto de la guerra realista, de los realistas aliados con los mapuches o con los araucanos durante una larga guerra que terminó con los pincheiras. sí, bien, hay dos cosas ahí importantes. ¿Ah? De los pincheiras, lo único que me gustan a mí son las longanizas pincheiras de Chillán. Ya, muy bien. Oye, dicen que esos pincheros que hacen las longanizas son descendientes de este famoso Dicen, caudillo. pues, y está la Ah, cueva de los pincheiras allá y ah, todo, es un recorrido turístico en el fondo sí. que se hace en la zona para ir a ver el refugio de estos bandidos, si eran unos No, bandidos en el fondo. es muy interesante esa historia también, sí. Sí, Claro que sí. Cuando yo estuve viviendo en Concepción, los amigos de Chillán y de San Carlos me llevaron a conocer todos esos lugares donde supuestamente hubo todo este movimiento de pillaje de los pincheiras. Y claro, claro, eran unos bandoleros estos compadres. claro. Bueno, terminaron en bandolero. Partieron con la idea de defender al rey y terminaron en el bandolerismo, por décadas. Exactamente. Daniel, otra consulta antes que termine el programa. Mira, tú y repetitivamente has nombrado a Concepción y, y todas las cosas como que parten en Concepción. Y hasta el día de hoy, oye, hemos tenido presidentes de Concepción, ministros de Concepción, todas las cosas Sí. el MIR también nació en Concepción. Oye, y como que todas las cosas grandes
parece que salieran de ahí, parece que emanaran de Concepción. ¿Cuál es la idea de Concepción? Interesante, ¿no? Bueno, hay muchas teorías y es ¿O es una cosa muy coincidencia? complicada. Es muy complicado porque, mira, esto partió porque era la zona de la frontera. Cuando España, después de la Revolución Mapuche en 1898, cuando ellos se retoman toda la zona al sur del Biobío y destruyen todas las ciudades, no sé, como Angol, como la Imperial, como Villarrica, incluso invadieron Valdivia, incluso invadieron Concepción y quemaron y destruyeron todo, se pensó que se perdía el sur para el imperio. Y después los curas, con argumentos filosóficos y religiosos, dijeron que el imperio no podía dominar la Araucanía. Y por argumentos políticos de la corona se impidió después a los conquistadores recuperar la Araucanía. Y entonces se generó una frontera entre el imperio español y el mundo araucano, que era un mundo muy heterogéneo, no era un estado nacional, habían araucanos que vivían peleando entre ellos, pero había muchas facciones con diferencias entre ellos muy grandes, algunos muy aliados los españoles, otros muy enemigos los españoles en el periodo colonial. Y esto se prolongó por siglos, entonces Concepción era la zona, la frontera, era la zona frente a estos indígenas tan altivos y tan violentos que exigieron crear un ejército profesional muy tempranamente, con Alonso de Rivera por allá por el año 1603, que fue el ejército profesional más antiguo de todas las Américas, más antiguo de ningún país hispanoamericano y más antiguo que ningún ejército de Estados Unidos o de Canadá. El ejército más antiguo de América se creó en Chile en 1603 por Alonso de Rivera en Concepción para sostener esta Araucanía tan belicosa que le había causado tantos estragos al imperio y que el imperio estaba impedido de intervenir por razones jurídicas y religiosas y la intervención de ciertos sacerdotes que impusieron la idea de que no se podía intervenir. Entonces Chile no pudo crecer hacia el sur, no pudo crecer hacia la Patagonia, como fue su vocación natural, por este impedimento. Pero hubo tensión de frontera, no había guerra permanente siempre, al final la guerra duró como 150 años, fue muy intensa y después fue más bien tensión de frontera con acciones esporádicas. Y eso siguió y siguió y siguió hasta la independencia. Pero ahí estaban todos los ejércitos profesionales y las milicias más profesionales, porque no solo los ejércitos permanentes, sino que todos los hombres pasaban por las armas en entrenamiento desde niños. Y pasaban por las armas porque estaban en una zona de frontera, donde en cualquier momento en su hacienda podían ser atacados masivamente por indígenas. Y por lo tanto había que responder, había que defenderse, había que evitar que le destruyeran las casas patronales o las cosechas o no sé, las instalaciones, que se robaran los caballares. Entonces los jóvenes hombres aprendían de armas desde muy niños y se metían a las milicias, a las milicias coloniales. Y las mujeres también aprendían de armamento de muy niñas para, no sé, para cargar las armas, para pasárselas a sus hermanos, a sus papás, para poder defender las haciendas en caso de ataque. Entonces era una sociedad muy militarizada, con un espíritu militante muy fuerte. Y eso hizo que se considerara a Concepción como la Esparta de América, en la zona donde salían los grandes militares. Y curiosamente estos grandes militares son los que hacen la independencia y organizan el país. ¿Eh? El mismo O'Higgins viene de ahí, pero no tanto O'Higgins, sino que otros después. Y bueno, es Prieto el que organiza la República, Bulnes, que también era de la región, sigue desarrollando el país ordenadamente. Y antes de eso, varios personajes de Concepción que habían intervenido en la guerra de independencia, por ejemplo, Ramón Freire, que fue un hombre de la zona, no sé, su mamá era dueña de la península de Tumbes, los serranos eran dueños de la península de Tumbes, don Ramón Freire Serrano, él se había criado ahí, tenía, no sé, su papá tenía una naviera que operaba en todo el imperio, con buques, junto con los Uriburu. Lo que quiero decir con esto es que todos estos personajes como Freire, como Pinto, como los Benavente, eran de esta aristocracia militar de Concepción que dirigía los ejércitos del imperio y por lo tanto era una sociedad espartana, muy influyente, muy importante, eran los mejores militares de América y por eso que eran decisivos tener miembros de la aristocracia militar de Concepción en los ejércitos para poder ganar la guerra de la independencia, que fue una guerra entre chilenos, patriotas contra realistas,
Y después las guerras posteriores, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y de esa tradición surge después la Guardia Nacional y los ejércitos que se forman en la Guerra del Pacífico. Entonces, Concepción es una semilla de los grandes militares de Chile. Mira qué bien. Y bueno, es porque realmente es una extraña coincidencia. También hemos tenido gobernantes, hemos tenido ministros, hemos tenido grandes personeros del Estado que salen y que son oriundos de Concepción, o todos pasan por Concepción. Perdón, todos pasamos por Concepción. Así que, Ya, muy bien. oye, Daniel, excelente. Mira, vamos a dejar varios temas pendientes para los otros programas. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, con los curas. A lo largo de la historia, esto de que vamos a hablar de las razas ancestrales. Y bueno, tengo otras cosas también en mente que vamos a ir coordinando y ya sabe el público en general que podemos contar con tu presencia, si así dispones de tiempo, los días miércoles para hablar de historia y algo más, porque esto se entremezcla y eso es lo entretenido que tienen los programas. Daniel, no sé, las palabras de despedida para la gente que te está siguiendo y que está diciendo, don Daniel Prieto Vial va a ser nuestro próximo candidato. ¿Candidato a qué, por favor? Así dice, ahí está puesto en el chat. Todo el mundo está diciendo. Qué susto, ¿a qué me la candidatear? No, oye, yo creo que va siguiendo la línea, mi estimado amigo, de sus antecesores. Eso va en los genes, así que necesitamos gente que sepa mucho y que haga bien las cosas. Así que nada más. Bueno, yo no sé, veamos, cada día tiene su afán. Por ahora tratemos de programar un buen programa la próxima semana y hablar sobre nuestros orígenes españoles e indígenas. Claro que sí. Tú sabes que el 96% de la sociedad chilena está formada por españoles e indígenas y el otro 6%, perdón, 94%, el otro 6%, 94% son españoles e indígenas y el 6% son de otros orígenes. Por ejemplo, inmigraciones alemanas, inmigraciones inglesas, inmigraciones francesas, italianos, croatas, palestinos, judíos. Bueno, ahora último van a ser los haitianos, ¿no? Que van a empezar a influir en la raza chilena como un nuevo elemento. Y todos estos inmigrantes que puedan venir de Venezuela o de Perú o de Colombia, se van incorporando a lo que es la combinación de la raza chilena. Pero antes de la gran inmigración haitiana, por ejemplo, la raza chilena estaba formada en 94% por españoles e indígenas y un 6% de otros orígenes. Y esa mezcla hace el chileno tradicional, al cual tenemos que agregarle ahora los haitianos y las nuevas migraciones. Claro que sí. Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por tremenda cantidad de conocimientos que tú cada vez que estás en el canal nos retransmites. Aprendemos mucho con tu bagaje en los diferentes temas en realidad. Así que, estimado Daniel Prieto Vial, muy agradecidos por habernos acompañado el día de hoy en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica. Gracias a ti. Mucho éxito, Arturo. Gracias, Daniel. Bien, estimados amigos, gracias, Daniel. Gusto de saludarte. Nos vemos. Yo te voy a enviar los datos para que coordinemos la próxima entrevista. Encantado. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, teníamos ahí la participación de don Daniel Prieto Vial. Tremendo aporte al canal, tremendo. En realidad se aprende mucho con él. La forma como explica, la forma como va enlazando los hechos, todo el conocimiento que tiene de los diferentes temas es lo que a nosotros nos llena de orgullo de contar con una persona con el conocimiento que tiene don Daniel Prieto Vial. Así que atento, él también está llano a participar en política, de hecho lo han llamado de algunos partidos y esperamos que
que en realidad acepte. Yo pienso que va a ser un muy buen candidato para los cargos que le propongan. Y vamos a ver, yo creo, y no creo equivocarme, como hemos hablado con muchas personas, tanto del ámbito civil como del ámbito de las Fuerzas Armadas, y coinciden con que don Daniel Prieto Vial es una buena carta que podríamos tener si él en realidad se decide a participar en política. Es una persona muy, muy correcta, es una persona que tiene mucho conocimiento de todo, es una persona sobre todo que está preocupada de lo que le pasa al país. Y en el país, a todos los chilenos. Yo conozco a don Daniel Prieto Vial y en realidad es una persona que tiene muy pocos intereses particulares. En realidad él está muy preocupado como patriota de lo que le está ocurriendo a todos los chilenos en el fondo. Y como dice Teresa Covarrubia, ahí dice, tiene nombre de presidente. En el chat, oye Teresa, claro que sí. Mire, estimados amigos, yo voy a leer un poquito del chat. Dice, excelente don Daniel, lleva los genes, dice VGTR. Peter Hart, también, que dice María Pía, es un tremendo patriota. Y por ahí sí, ¿por qué no armamos el partido grandoniano? No, pues ahí ya se están pasando. No, tomemos, oiga, seamos serios, pongámonos serios con esto un poquito. Nerita dice, efectivamente, como presidente don Daniel Prieto Vial, mire, es que en realidad la política tiene sus cosas y tiene sus sorpresas. Pero yo creo que no estamos equivocados en la apreciación. Así que, estimados amigos, hay que irle dando una vuelta y pensando cómo podría ser. El próximo programa va a ser con don Daniel Prieto Vial, va a ser el día miércoles a las 21 horas nuevamente. Así que todos invitados a una clase magistral sobre la historia, hablando de la historia y algo más. Y ese algo más lo pone él, pero con esa sabiduría, con esa forma de decir que es muy, muy agradable en realidad. Así que, bueno, estimados amigos, ahora sí llegó el final de nuestro programa. Vamos a despedirnos, como siempre, con nuestra frase habitual, que dice, corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Llega así el final de las transmisiones del canal Seguridad y Defensa Estratégica desde Washington, D.C. Suscríbanse al canal los que son nuevos, den un like, compartan este tremendo video sobre enseñanzas que nos hacen bien en realidad para poder comprender lo que estamos viviendo al día de hoy. Así que amigos, esperamos verlos en una nueva transmisión. Que Dios los acompañe y los guíe. Nos vemos mañana en este mismo canal a las 21 horas. Gracias por estar. Fue la
patria! ¡Por la patria! ¡Por la familia! ¡A morir como soldados! ¡A morir como soldados!